Comenzamos entonces con la clase. Me presento, mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y voy a ser su profesora de ciencias en esta sesión. La sesión de hoy vamos a hablar sobre las fuerzas. Entonces, antes de comenzar con la clase, me gustaría que por favor observen estas imágenes que aparecen aquí y piensen, ¿qué querrá decir lo que aparece aquí? Hay un cuaderno, hay una botella, hay un escritorio, hay una frase que dice confía en ti. Exactamente, muy bien. La idea es que usted pueda buscar un lugar de trabajo que sea cómodo, que le permita trabajar de forma continua sin tener muchas interrupciones, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene un celular propio, lo apaga y lo deja guardado en algún lugar. Si no lo puede apagar, apague el internet. Van a ser solo 30 minutos los que vamos a ocupar, entonces no es mucho. Para que podamos estar 100% enfocados y enfocadas en lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Es importante que usted pueda tener un cuaderno también, un lugar donde anotar, donde tomar apuntes. Al final de la clase siempre hacemos como un resumen de lo que vimos, entonces es importante tener esto. Si usted también puede, por ejemplo, yo aquí lápices de colores. Yo ocupo mucho lápices de colores para destacar ideas o para hacer resúmenes, para separar conceptos. Por ejemplo, la clase anterior hablamos de masa. Entonces la masa está representada en los tres estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Entonces, por ejemplo, sólido es azul, líquido es rojo, gaseoso es verde. ¿Sí? La idea es que usted pueda buscar la mejor forma para poder estudiar y disfrutar de esto también, ¿sí? Y de disfrutar de este espacio, de este momento en el cual estamos aprendiendo, que es también algo muy, muy divertido. Y no olvide su botellita con agua para poder oxigenar su cerebro y así tampoco esté como tan cansado, ¿sí? Así que ya espero que estén listos, que estén listas, que se hayan puesto cómodos y cómodas para comenzar con la clase de hoy. Es importante, vamos a necesitar un elástico o un colet, plasticina, un trozo de papel y una regla. Vamos a ir viendo para qué. Si usted no los tiene, no importa, puede hacer el experimento después. La idea es que pueda observar muy bien lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es que podamos identificar a partir de experimento los tipos de fuerza que existen y qué efectos tienen esta fuerza en los cuerpos, ¿sí? Entonces, me gustaría escucharlos y escucharlas. Yo tengo unos súper oídos, entonces hasta aquí me llega todo lo que ustedes dicen. Sobre qué creen que cuántas fuerzas existen. ¿Habrá solo una fuerza o habrá muchas fuerzas? O la fuerza es solo lo que tenemos nosotros en nuestros brazos y se mantiene aquí dentro de nuestros músculos, ¿sí? ¿Cómo se ejerce esa fuerza? Ya, mira qué interesante. Vamos a ver eso y más en la clase de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Antes de comenzar, les presento aquí el menú de la clase. El menú de la clase es sobre qué cosas vamos a ver durante esta clase. Todas estas cosas vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver qué es la fuerza, vamos a ver la fuerza y su relación con la rapidez, vamos a ver los efectos que tiene la fuerza sobre los cuerpos y por último también vamos a ver cómo se clasifica según su atracción magnética. Entonces, antes de comenzar, me gustaría presentarles a esta mujer. Esta mujer se llama Komal Dadliani, es bioquímica, ¿sí? El bioquímico es una profesión que estudia todo el comportamiento de las células y la alteración que tiene. Por ejemplo, hoy en día se han visto muchos bioquímicos en televisión y en las noticias por todo el tema del coronavirus, ¿sí? Mario Chung, por ejemplo, es uno de los bioquímicos también importantes que seguramente conoce o conoció a esta señorita Komal Dadliani, que es quien, a partir de todo lo que aprendió en ciencias y en su carrera, en su tercer año, creo, de universidad, a los 26 años en realidad, ella hizo una aplicación
¿Sí? Aquí aparece un poco su descripción de como qué cosas ha hecho y a partir de cómo. Pero ella hizo una aplicación para el celular y yo la descargué. Se llama Lab4U. Lab 4 y una U. Usted la puede buscar y la busca y le va a aparecer acá. Es como casi que un laboratorio de bolsillo. Usted puede utilizar, por ejemplo, herramientas. Yo voy a ver el acelerómetro. Puedo tomar con la cámara la velocidad, por ejemplo, que si yo tiro una pelotita a rodar, puedo medir la velocidad con esta aplicación. Y también hay una destinada como, eso es para cosas físicas, y también hizo una para cosas químicas. Entonces usted puede crear su cuenta. Yo aquí la descargué, aún no la puedo, no la he creado, pero es interesante. De repente, cómo la ciencia nos puede facilitar mucho la vida. Sí, y ella lo ha demostrado de una manera excelente, brillante. Pueden seguir investigando sobre ella. Aquí les dejo un poco alguna leve descripción. ¿Sí? Y luego de esta pequeña introducción, vamos a partir entonces. Acá tenemos un balón de básquetbol que se encuentra rebotando de un lado a otro. ¿Por qué creen que el balón de básquetbol rebota? ¿Por qué no, al lanzarlo, no se queda pegado en el piso? ¿Ya? Ya, sí, puede ser por su composición, pero entonces, ¿por qué? A ver. ¿Por qué una pelota una como esfera de bowling o de bolos o de palitroques, como usted lo llame, ¿por qué eso no rebota? Ya, sí, sí, en realidad sí tiene que ver un poco por su composición, porque esto es el balón de básquetbol tiene una capa de plástico, de goma, y al interior tiene una capa de plástico que está llena de aire y eso genera, pero ¿qué será? ¿Y cómo es la fuerza? ¿Quién ejerce fuerza? ¿El balón o el suelo sobre el cual rebota? ¿Ninguno? ¿Ambos? ¿Descubrámoslo? Vamos por ello. La fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos. ¿Qué cosas puede hacer la fuerza? La fuerza puede poner en movimiento un objeto. Por ejemplo, voy a tomar un lápiz y lo voy a mover, ¿sí? Estoy aplicando una fuerza sobre él y lo estoy poniendo en movimiento. ¿Qué más puedo hacer? Puedo detener un cuerpo. Cuando jugamos en los recreos, en el patio, con nuestra familia, o de repente nosotros solos o solas, podemos jugar, por ejemplo, tomamos un balón y lo lanzamos contra la pared, el balón va a volver y nosotros lo podemos tomar y detenerlo, ¿sí? Podemos detener un objeto que esté en movimiento siempre y cuando nuestra fuerza sea aplicada en la misma cantidad o un poco más con la que viene el objeto. Si viene un auto, por ejemplo, yo no tengo superpoderes no tengo super fuerza para detenerlo. Pero sí, por ejemplo, puedo detener un balón, puedo detener una almohada. Por ejemplo, si estamos jugando con alguien y nos lanza una almohada, yo la puedo tomar y la puedo detener. También la fuerza provoca cambios de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, están jugando al fútbol o a voleibol o tenis. Entonces, por ejemplo, estamos jugando tenis y me llega la pelota hacia acá, viene en esta dirección, con este sentido, y yo le pego a la pelota y la pelota cambia de dirección y cambia de sentido. Entonces le puedo cambiar el movimiento. Y finalmente puedo deformar un cuerpo, es decir, puedo cambiar su forma. Todas estas cosas puede hacer la fuerza. Puede poner en movimiento un cuerpo o detenerlo, puede deformarlo, o puede cambiar su movimiento también. Entonces, las imágenes que aparecen ahí, por ejemplo, hay una niña saltando. La niña que está saltando está ejerciendo fuerza. ¿Sobre qué? ¿Sobre su cuerpo o sobre la cama elástica sobre la cual está saltando? Muy bien, sobre la cama elástica. La niña que aparece al lado, empujando una caja. ¿Quién ejerce la fuerza?
¿La caja o la niña? Ya, la niña. ¿Y solo la niña? Muy bien. Vamos a comprobar lo que usted está diciendo. La fuerza tiene además ciertas características. Tiene dirección, sentido y magnitud. La dirección es hacia dónde se dirige la fuerza. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Luego tenemos el sentido, ¿sí? El sentido es, la fuerza se representa con flechas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy empujando algo hacia allá, la flecha va a ir con dirección hacia allá. Si, por ejemplo, voy a mover mi cabeza hacia allá, el sentido es hacia allá, ¿sí? La dirección es de forma horizontal. Entonces, dirección horizontal, sentido con la punta apuntando hacia este lado, ¿sí? Y además tenemos algo que es el tamaño. La fuerza se puede medir por tamaño según la magnitud con la cual se está aplicando. Por ejemplo, si yo empujo con mucha fuerza una caja y empujo con mucha fuerza una silla, puede que la flecha sea del mismo tamaño, la dirección y sentido igual. Pero ahora, si empujo con mucha fuerza una caja, pero empujo muy suavecito una silla, la flecha con la que estoy empujando la silla, es decir, la representación de la fuerza, es menor, va a ser más pequeña, ¿sí? Veamos en el siguiente ejemplo. Recuerden, anoten esto. La fuerza tiene dirección, sentido y magnitud. Yo también lo voy a anotar, así que anotémoslo todo junto. Dirección, sentido y magnitud. ¿Sí? La fuerza tiene estas tres efectos o características. Fuerza tiene. Ok, entonces ya que anotamos lo que representa la fuerza, sigamos. Voy a mostrarles el siguiente ejemplo. Acá tenemos el siguiente ejemplo sobre un tren que avanza en una misma dirección, dirección horizontal, que un auto que también va en dirección horizontal. ¿Con qué sentido? Hacia allá, ¿cierto? Entonces, ambos tienen igual dirección, igual sentido. ¿Cómo será su magnitud? ¿Quién tendrá mayor magnitud? ¿El auto o el tren? El tren, muy bien. Porque como el tren es más grande, el tren tiene más masa, requiere utilizar mayor cantidad de fuerza. Por lo tanto, la magnitud del tren, es decir, la flecha con la cual voy a representar la magnitud, va a ser mayor a la del auto. Entonces, ahora tenemos con este mismo ejemplo quiero que nos enfoquemos en lo que es la rapidez. ¿Qué querrá decir cuando alguien es muy rápido? ¿Qué significa que sea rápido? ¿Será lo mismo que será veloz? Me gustaría que por favor anotasen esa pregunta. ¿Es lo mismo la velocidad que la rapidez? Yo también lo voy a anotar. ¿Es lo mismo la velocidad que la rapidez? Todas estas preguntas nos sirven para descubrir nuevas cosas y hacer también de nuestra vida un poco más científica, ¿sí? Ustedes pueden ser científicos, pueden ser científicas, siempre y cuando se postulen, por ejemplo, preguntas, ideas, se cuestionen. Entonces, la rapidez es la distancia que recorre un cuerpo en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo puedo correr una vuelta a la manzana en 1 hora y mi hermano puede recorrer una vuelta a la manzana en media hora, es decir, 30 minutos. Yo corrí en 60 minutos la misma cantidad, es decir, la misma distancia que mi hermano que lo corrió en 30 minutos. ¿Quién es más rápido? ¿Quién tiene mayor rapidez?
¿Mi hermano o yo? Muy bien, mi hermano, porque él recorrió la misma distancia que yo, pero en menor tiempo. ¿Sí? Recuerden, la rapidez se va a relacionar entre la distancia que recorre un cuerpo, un objeto, etc. y el tiempo que tardó en llegar, en recorrer toda esa trayectoria. Entonces, luego de eso, vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tenemos al Roberto. Roberto camina 8 metros en 4 segundos. Un niño veloz, un niño muy rápido, muy rápido. Recorrió 8 metros en 4 segundos. Bastante ejemplar en términos de rapidez. Entonces, para calcular la rapidez, yo tengo que dividir la distancia recorrida, es decir, el metro, de 0 a 8 tengo 8 metros, con el tiempo empleado, es decir, el tiempo que se demoró en recorrer esa distancia. Entonces, recorrió 8 metros y vamos a hacerlo todos juntos. Recorrió 8 metros y lo tengo que dividir en la cantidad del tiempo, es decir, 4 segundos. 8 dividido en 4. ¿Cuántas veces el 4 me cabe en el 8? Ya, muy bien. 2. 2 por 4 es 8. Por lo tanto, no me sobra nada. Y obtengo que el resultado es 2. Este 2 que tengo acá va a significar la rapidez. Es decir, Roberto recorrió 2 metros por segundo. Esa es la rapidez de Roberto. 2 metros por segundo. O sea, cada 2 metros avanzó, por cada segundo avanzó 2 metros. Así es como se determina la rapidez. Y que está relacionado con la fuerza. Es decir, cómo es que al generar un movimiento, esto también repercute en otras variables, como la rapidez. Ahora vamos a ver los tipos de fuerza. Hay muchos, ¿sí? Vamos a mencionar algunos, los más comunes, ¿sí? La primera es la fuerza de contacto, lo que les expliqué. Por ejemplo, si yo tomo la silla, si yo tomo mi silla y la empujo, voy a generar un movimiento. Y este movimiento que se está generando a partir de una fuerza aplicada, si yo le estoy aplicando una fuerza, ese tipo de fuerza y ese tipo de movimiento se llama fuerza de contacto. La puedo tocar, ¿sí? Asocian los nombres de la fuerza a la característica que tiene. Entonces, fuerza de contacto, yo puedo mover la silla. Otro tipo de fuerza es la fuerza de roce. La fuerza de roce, imaginen que entre esta mano y esta otra mano, aquí hay como una leve capa que genera el roce, ¿sí? El roce, pongan su manito así y júntenla lo que más puedan, pero sin tocarla, y muévanla. Eso que sienten, bueno, es el calor de su cuerpo, pero también es la fuerza de roce. Un ejemplo, una representación de la fuerza de roce. ¿En qué consiste? Son cuerpos o elementos que generan resistencia. Es decir, por ejemplo, cuando usted está moviendo una caja muy pesada, lo que está haciendo que sea pesada es la fuerza de roce del piso, por ejemplo, o de la caja. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo que se quiere deslizar a la derecha, pero la fuerza de roce está aplicando una fuerza hacia la izquierda, ¿sí? Es una aplicación de fuerza opuesta. Un cuerpo que se desliza a la izquierda, su fuerza de roce está siendo aplicada hacia la derecha. Lo mismo, por ejemplo, si estamos subiendo un cerro y supongamos que llevamos un balón o una carga pesada y lo estamos empujando hacia arriba, mi fuerza va a ir como en ascenso, es decir, hacia arriba, pero la fuerza de roce me va a empujar el cuerpo hacia abajo. Entonces va a generar como esta fricción entre un cuerpo y otro. Y lo mismo cuando algo quiere descender, es decir, algo quiere bajar. ¿Sí? La fuerza de roce es cuerpos que oponen resistencia. Eso es todo. La fuerza de contacto es una fuerza que yo le aplico a un cuerpo para poner el movimiento y que puedo tocar. Aquí
aquí tengo lo que les comenté, el ejemplo de la caja. Aquí hay una niña aplicando una fuerza, ¿sí? La fuerza de roce siempre está relacionada también con la fuerza de contacto. Se presenta en cuerpos que están tocándose, que están en contacto. Mientras mayor, por ejemplo, sea la rugosidad, es decir, la irregularidad de la superficie, mayor será la fuerza de roce. Por ejemplo, yo tengo un espacio, un suelo liso y tengo un suelo con tierra. Vamos a pensar en una calle con cemento y en una calle con tierra, con rocas, una calle más natural, ¿sí? Una calle no artificial, una calle intervenida por el ser humano, ¿sí? Pavimento, cemento, y otra calle natural de tierra, rocas. ¿Por dónde es más fácil que un auto pueda avanzar? Sin obstáculos, sin tener que ejercer mayor fuerza. Efectivamente, por la calle de cemento. Significa que, ¿cuál de estos dos medios, la calle de cemento o la calle natural de tierra, tiene mayor o aplica mayor fuerza de roce? Muy bien. La calle con tierra aplica una mayor fuerza de roce al vehículo o a la bicicleta o al cuerpo que esté transitando sobre ella, ¿sí? Debido a su rugosidad, es decir, su irregularidad de superficie. Y mientras mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será la fuerza de roce que se aplique sobre él. Por ejemplo, piensen en lo ligero. Mientras más ligero sea un cuerpo, más fácil va a ser moverlo. Por lo tanto, su fuerza de roce va a ser menor. Es decir, no va a ser tan intensa la aplicación que va a ejercer. Y también tenemos la fuerza magnética. La fuerza magnética, como aparece aquí, imanes, ¿sí? Los imanes son fuerzas que ejercen atracción sobre un cuerpo, pero sin aplicar contacto. Por ejemplo, bueno, no tengo imanes aquí, pero sé que ustedes han jugado con imanes y de repente saben que si lo ponen, por ejemplo, en la ropa, un imán y debajo de la ropa y el otro imán sobre la ropa y lo empieza a mover, vas a ver que se va a mover. Esto es porque el imán, o la fuerza magnética en realidad, el imán tiene una fuerza magnética y esta fuerza magnética genera atracción de los cuerpos sin aplicar un contacto directo sobre ellos o sobre ellas, ¿sí? Como el ejemplo que aparece acá de un imán que atrae a los clips o a cualquier metal. Aquí yo les presento cómo son los imanes. Los imanes tienen polos. Polo norte, polo sur, cargados de carga negativa y carga positiva. Así se les denomina, ¿sí? Carga positiva, carga negativa. Como tienen polos y son polos distintos, el imán se va a unir a lo que es distinto a él, ¿sí? Los que son iguales se llevan mal y los que son distintos se llevan bien. Entonces, polo positivo, polo negativo se atraen. Polo positivo se repelen, ¿sí? Entonces, dentro de esta fuerza magnética tenemos dos clasificaciones. Fuerza de atracción, polo positivo con polo negativo, y fuerza de repulsión. Los polos que son iguales, dos positivos o dos negativos. Observemos el ejemplo que aparece aquí abajito. La fuerza magnética, cuando es NN, es decir, polo norte o dos positivos o dos negativos, se repelen. Cuando son distintos, ¿sí? Se atraen y lo mismo, ¿sí? Puede ser positivo, positivo, negativo, negativo, se repelen. O polo norte, polo sur, se repelen. Solo cuando son distintas cargas se atraen. Eso es todo. Muy sencillo. Ustedes son expertos en jugar con imanes, en experimentar con ellos. Entonces es eso. Los que son iguales no se llevan bien.
y los que son distintos se llevan muy bien. Entonces vimos fuerzas de contacto, fuerzas de roce, fuerza magnética y nos queda ver la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es toda fuerza que atrae los objetos sobre la superficie. ¿Dónde principalmente encontramos esta fuerza de gravedad? Excelente, muy bien. En la Tierra. La Tierra, el núcleo de la Tierra, está cargado de muchos minerales y estos minerales también es algo está en estado sólido. Estos minerales generan atracción sobre las capas de la Tierra, es decir, generan una atracción hacia su centro. Por lo tanto, nuestra superficie, es decir, la corteza de la Tierra, presenta una alta fuerza de gravedad. Por lo mismo es que si yo, por ejemplo, tomo un lápiz y lo suelto, este se cae, ¿sí? No queda flotando, porque hay una fuerza de gravedad que nos impulsa hacia el centro de la Tierra, hacia el núcleo. Y en toda la parte de la Tierra hay la misma cantidad de fuerza de gravedad. ¿En qué lugar yo puedo soltar el lápiz y este va a quedar flotando? Muy bien, en el espacio, porque en el espacio no hay fuerza de gravedad, ¿sí? No hay un núcleo que atraiga las cosas hacia un centro. Y esta fuerza, ¿sí? Esto, por ejemplo, se denomina peso. Es muy importante entender y separar los conceptos. El peso no es lo mismo que la masa. El peso es la fuerza que tiene un cuerpo en relación a su atracción con el centro de la Tierra, ¿sí? Mientras que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Recuerde, si usted va a pedir pan, ¿me puede masar 1 kilo de pan, por favor? No me puede pesar, porque usted tiene que ver la cantidad de masa, ¿sí? No quiere ver cuál es la fuerza de atracción que tiene el pan sobre el centro de la Tierra o sobre la balanza, ¿sí? Quiere medir la masa. En cambio, el peso es la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para ver cómo se atraen hacia el centro de la Tierra o hacia la superficie. ¿Sí? Como el ejemplo aquí, bueno, aquí les pongo un ejemplo de un niño que lanza un cubo Rubik's y lo suelta y vuelve a caer, ¿sí? Sencillo. Hemos visto entonces, vamos por fuerza de contacto. Fuerza de contacto, yo toco algo, lo muevo, le aplico una fuerza, pero al mantener contacto. La fuerza de roce, que es cuando son fuerzas de oposición. Fuerza de magnética, que es la fuerza que se aplica a un cuerpo sin tener contacto sobre ella. Y fuerza de gravedad. ¿Nos quedará alguna? ¿Faltará algún otro tipo de fuerza? ¿Creen ustedes? Miren, antes de seguir, quiero que hagamos el siguiente experimento. Entonces, vamos a tomar el elástico. Si no tiene un elástico, un cole. La verdad es que yo no encontré elásticos. Se me acabaron. Así que ocupé un cole con los que me amarro el pelo y lo voy a estirar. Lo voy a estirar, lo estiro y lo suelto. Si usted, por favor, si lo suelta, trate de no pegarse. Si no quiere pegarse los dedos, suéltelo así, ¿sí? Sin que se vaya a dañar. Ya, lo estiro y lo suelto. Lo estiro y lo suelto. ¿Qué pasa con el elástico o con el collet? Ya, lo estiro y lo suelto. ¿Cambia su forma o se mantiene igual? Se mantiene igual. Ya, pero si le estoy aplicando una fuerza, lo estoy poniendo en movimiento, no cambia su forma. Ya, ahora dejemos el collet a un lado. Vamos a tomar un trozo de plasticina y lo vamos a aplastar al medio. Aplástelo, 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 aplástelo. ¡Ah! Y así quedó. ¿Sí? Lo aplasté con mi dedito. Le apliqué una fuerza de contacto. Muy bien. Entonces le aplico una fuerza de contacto y ¿qué pasó? Lo deformé. ¿Sí? Entonces esto, por ejemplo, es una demostración de que la fuerza puede deformar un cuerpo, ¿sí? O puede simplemente poner en movimiento un cuerpo.
¿ya? Ahora, vamos a seguir. Hay cuerpos con los cuales al aplicarle una fuerza podemos generar un cambio o no. Hay 3 tipos de material más común, que son los rígidos, los elásticos y los plásticos. Los materiales rígidos cambian su forma solo cuando actúa una fuerza muy grande sobre él, o se le aplica, por ejemplo, un calor a altas temperaturas, ¿sí? El hierro, el acero, son materiales que por mucho que yo los aplaste y los intente como cambiar de forma, no se va a poder, ¿sí? Además que están en estado sólido. Mi fuerza no es suficiente con la que es necesario como aplicar. Otro material es el elástico, ¿sí? Los elásticos por lo general recuperan su forma inicial por mucho que hay una fuerza interactuando sobre ellos. Y un ejemplo de ellos son los elásticos y los resortes, ¿sí? Hay un tipo de fuerza que es como fuerza de resorte, en realidad es que por mucho que le aplique una fuerza a un resorte, el resorte va a volver a su posición inicial. Ahora, no todos los resortes, sí va a depender. Si la cantidad de fuerza que yo le aplico al resorte es mayor a la que el resorte puede tolerar, va a cambiar su forma. Por ejemplo, los resortes de los lápices. Algunos lápices, antiguamente lápices, a ver, un lápiz como estos, por ejemplo, estos así, traen un resorte en su interior. Entonces, si yo lo estiro, claramente mi tamaño y mi fuerza es mayor a la que tiene el resorte, lo puedo deformar. Pero por lo general los resortes suelen volver a su posición inicial. Y finalmente están los materiales plásticos, que, como la plasticina, yo le aplico una fuerza y estos cuerpos dejan que yo pueda interactuar sobre ellos, les pueda aplicar una fuerza y pueda cambiar su forma, ¿sí? Un ejemplo de eso son las gredas, la arcilla, todos los materiales para modelar, como estos, son ejemplos de que se dejan aplicar una fuerza. Y teníamos la siguiente. Les dije que había una última fuerza, es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es muy similar a las características que tienen los imanes, ¿sí? Que principalmente es la fuerza eléctrica es una interacción entre cuerpos que se encuentran cargados con energía o con carga eléctrica. Entonces, para el siguiente experimento quiero que tomen una hoja. Miren, yo tomé una hoja reciclada, ¿sí? Que ya había utilizado, y le saqué un trozo de papel. Entonces vamos a picar con los dedos pequeños trozos de papel, no muchos, para no generar tanto desecho. Recuerde que de las 3 R's en ecología la más importante es reducir, entonces hay que reducir la cantidad de basura. Y vamos a picarlo y lo vamos a dejar sobre la mesa, ¿sí? Así, picadito. Entonces, lo tenemos picadito. Vamos a sacar el cintillo para que se note mejor. Voy a tomar la regla y la voy a frotar. La voy a frotar sobre mi cabeza. Lo que yo estoy haciendo en este momento es cargando la regla. La estoy cargando de energía o carga eléctrica. Entonces yo la voy a tomar, la voy a frotar. Luego de frotar, me imagino que estoy muy chascona, la voy a acercar a los papeles, ¿sí? La voy a acercar a los papeles. ¿Y qué va a pasar? Voy a frotar de nuevo la regla, la froto y la acerco a los papeles. Los papeles por lo general se mueven, no lo puedo mostrar muy bien aquí en la cámara, pero se suelen pegar, ¿sí? Se suelen pegar a la regla. Y eso es porque la regla tiene carga eléctrica opuesta a la que contiene el papel. Entonces, al tener carga opuesta, se atraen, ¿sí? Esto es también una pequeña demostración de lo que pasa con los imanes. Entonces, teníamos fuerza de contacto, fuerza de roce, fuerza de gravedad, fuerza magnética y fuerza eléctrica. 5 tipos de fuerza distintas que se aplican a los cuerpos, que pueden moverlos, pueden deformarlos, pueden cambiar su posición o su dirección. Y esos son los tipos de fuerza. Sencillas, sí, son varias, las podemos confundir. Idealmente no. Se pueden relacionar la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, se pueden relacionar, pero no son lo mismo, ¿sí? Mientras que la fuerza de contacto con la fuerza de roce están relacionadas, pero no son lo mismo, ¿sí? Son 5 tipos de fuerza distintas.
Y finalmente me gustaría comentarles esto. Piensen, por ejemplo, en cómo se han construido las ciudades a partir de este conocimiento, de saber que hay una fuerza que es eléctrica, que al unir, por ejemplo, dos cables de distinta carga genera luz. Esta luz o electricidad nos permite hoy día, por ejemplo, estar conectados y estar viendo la clase maravillosa de ciencias, o nos permite de repente estar con el celular y jugar algún juego que nos guste, o un montón, o de repente incluso encender el televisor o no sé. Entonces, todo esto que vimos en la clase nos permite, y a las personas también les ha permitido generar un estilo de vida y una forma de vida y una construcción de la vida distinta. Por ejemplo, acá yo les tengo el ejemplo de una ciudad donde hay ascensores, hay rampas, hay escaleras mecánicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de fuerza es en qué tipos de fuerzas pensaron la gente cuando construyeron las rampas? ¿Sí? Que hay alguien que tiene que estar subiendo, por ejemplo, una persona que se encuentra en una movilidad reducida o en una situación de discapacidad, tiene que estar empujando las ruedas, pero igual puede subir, no necesita a alguien que tenga como que tirar una y otra vez. En realidad, lo que esto quiere decir es que las fuerzas del movimiento están presentes en todo nuestro entorno, ¿sí? Y hay que empezar a reconocerlas, ¿sí? Tomen un día en su casa y observen como qué tipo de fuerza se está aplicando. Si alguien está sentado en el sillón, o si alguien toma una silla la mueve, o la mamá cuando lava los platos y los deja sobre donde se seca la loza. ¿Por qué el plato no se cae? ¿Qué pasa? Empecemos, me incluyo, empecemos a cuestionarnos nuestro entorno y nuestra realidad conforme a lo que vamos aprendiendo. Y así se van a dar cuenta de muchas cosas y además se van a preguntar otras. Entonces, vamos a ir ya cerrando la clase. Quiero ponerles un ejemplo acá. Si el auto avanza en esa dirección, para ponerlo en movimiento, opción A, lo empujo hacia allá, opción B, lo empujo hacia acá. Muy bien, si está en reposo, lo empujo hacia allá. Si la pelota viene hacia acá, ¿sí? Para cambiarle el sentido, yo debo aplicar una fuerza hacia allá. Muy bien. Si el tren viene hacia acá y quiero disminuir la rapidez del tren, tengo que o aplicarle mayor distancia, ya si recorren un tiempo constante o igual, o aplicar una fuerza hacia contraria. Muy bien. Y para aumentar la rapidez de un carro que viene hacia acá, también lo empujo hacia allá, ¿sí? Porque queremos aumentar su rapidez, entonces lo empujamos hacia su mismo sentido. Y bueno, aquí les presento algunos tipos de fuerza. Vimos 5, hay más, ¿sí? Por ejemplo, el niño que va bajando no sé cómo se llama aquí, está aplicando una fuerza de roce. Ahí dice friction, pero es fricción o roce. La persona que va cayendo está cayendo por la fuerza de gravedad. La persona que va empujando como montacarga está aplicando una fuerza de contacto. Muy bien. Las que no vimos son drag force, que es como fuerza de arrastre o de caída. La del monito que está saliendo de la caja se está aplicando una fuerza de resorte. Y la del globo aerostático que aparece acá es una fuerza de flotación, que en general es cuando la fuerza se ejerce en oposición a su caída. Un dato, estos globos flotan por calor. Se le aplica mucho calor al globo, entonces el globo se calienta y al calentarse las partículas en estado gaseoso generan movimiento y esto es que se infla el globo. Ahora vamos a resumir lo más importante de la clase. La fuerza. Veamos. La fuerza puede cambiar. ¿Qué cosas podía cambiar la fuerza? Les pedí que lo anotaran. Ya. Veamos. Entonces, la fuerza puede cambiar la dirección, el sentido y la forma o magnitud de un cuerpo, ¿sí? Recuerden que la fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos, ¿sí? Una relación constante.
Y ahora, aquí yo les dejé 4 conceptos que no mencionamos directamente, pero están relacionados. Entonces, vamos a hacerlo juntos y juntas. El movimiento. ¿Cuál de estas 4 opciones puede ser? El movimiento es el camino que recorre un cuerpo mientras está en movimiento. El movimiento se relaciona con la distancia y el tiempo. El movimiento es una flecha que une la posición inicial con la posición final de un cuerpo que está en movimiento. O es el cambio de posición de un cuerpo. Muy bien. El movimiento es la flecha que une la posición inicial y la posición final de un cuerpo. Es decir, yo tengo esto acá, lo dejo acá. Generó un movimiento de aquí a acá. Y imaginariamente puedo representarlo con una flecha. Veamos ahora el desplazamiento. De las 3 que nos quedan, ¿cuál puede ser el desplazamiento? ¿Ya? Sí. Piensa bien en qué es desplazarse. Y a partir de eso vas a encontrar la respuesta. Muy bien. El desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo. ¿Sí? Se alborotó esto. Y la trayectoria es el camino que recorre un cuerpo que está en movimiento. Y claro, finalmente entonces nos queda que la rapidez es lo que se relaciona, la relación entre distancia y tiempo recorrido. Entonces, hemos terminado con la primera unidad de ciencias. Vimos lo que era la materia, cómo la materia ocupa un lugar en el espacio, cómo la materia también tiene volumen. Vimos los 3 estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Vimos los instrumentos de medición, qué instrumentos utilizamos para medir objetos dentro de un laboratorio, sólidos o líquidos. Y ahora terminamos con la unidad de fuerza. Entonces, espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que es lo más importante, que hayan aprendido mucho. Y nos vemos en la siguiente clase.